Hola a todos y bienvenidos a Forex Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada en este día 21 de mayo del año 2025. Vamos a comenzar nuestro repaso técnico educativo de hoy. Vamos a ver las oportunidades que podríamos tener, por ejemplo, en los mercados como la plata, silver, el oro, gold, también el crudo. Posibilidades en el SP500, posibilidades en Forex. Vamos a tratar de hacer un recorrido de todos los instrumentos financieros importantes, técnico-educativo, y vamos a ver qué posibilidades podríamos tener de soportes, de resistencias, cómo podríamos enfocar nuestro modelo de trading. Antes de comenzar, recordarles que la plataforma de análisis de mercados más completa, la de Forex Analytics, la pueden tener por $1 10 días. Así que gracias precisamente al broker 8Cap, la pueden tener totalmente gratuito en formato premium durante 3 meses. Luego les explico cómo aperturar una cuenta con el broker 8Cap de Forex Analytics y tener así la plataforma. Comenzamos como siempre por el índice del dólar, por el DX y el USDX, el index dólar. Tantos nombres tiene distintos para el mismo instrumento. Lo primero que observamos, seguimos en esa espiral de pivotes de máximos decrecientes. Vuelve a apuntar al 99.00, importantísimo área de soporte, 98.80, me estoy refiriendo a este área, ya saben, importante área de soporte. Estamos en zona de ventas, seguimos por debajo de nuestro ciclo de mercado. De hecho, acaba de fracturar ese área de resistencia, soporte, ahora era un anterior soporte, actualmente una resistencia, el precio está por debajo, las posibilidades seguirían siendo de continuación de la tendencia. Definitivamente no vino como, bueno, esperábamos a fracturar nuestra área de resistencia. Era una buena oportunidad de trading si hubiera fracturado este área. No ha sido así y el índice del dólar se vuelve a situar en zona de ventas por debajo de las medias de 34, que es nuestro ciclo de mercado. Me gustaría llamar la atención del indicador de momento, sigue apuntando a compras. Luego, cuidado, traders, las posibilidades son de que ambos instrumentos, el precio cuando está por debajo del ciclo de mercado, a la fractura de una línea, el indicador de momento lo acompañe por debajo de cero, con valores negativos, ¿de acuerdo? Si no, no hay esa posibilidad de control de riesgo. Pero bueno, una cosa es que no haya posibilidad de control de riesgo con nuestro plan de trading y otra cosa muy distinta es que no haya un movimiento descendente. El que haya un movimiento no implica un control de riesgo, pero está claro que el de XY sigue en su zona de ventas con posibilidades de pivotes de máximos claramente decrecientes. Vamos a continuar con el mercado de acciones americano. Bueno, movimiento correctivo en el día de hoy del mercado de acciones americano. Por cierto, veo un área de hueco en este área, en el área de los 5.600 aproximadamente 50 aquí. Aquí veo un hueco. Cuidado con este hueco, que los huecos se cierran, traders. Primera posibilidad de resistencia. Bueno, vamos a ver por qué a la fractura de nuestra línea de resistencia, desde aquí podemos trazar los niveles de control de riesgo para saber o para tratar de entender qué está sucediendo. Bueno, definitivamente el mercado de acciones americano toma resistencia en el 127,2% de Fibonacci. Es un objetivo de los nuestros, ¿de acuerdo? Este objetivo siempre se va a dar cuando después de la fractura haya hecho un pequeño movimiento, lógicamente al área de control de riesgo, haya podido tener una posibilidad de control de riesgo y entrada, de acuerdo con esa posibilidad de llegar al primer objetivo, que sabemos que es el 127,2% de Fibonacci. En este caso hubo muchísima volatilidad en la fractura y como hay que decidir si correr o no correr detrás del precio, ya saben que en mi caso prefiero no correr detrás del precio, tratar de aplicar un buen riesgo-recompensa en cada operación de las que hacemos en el mercado. Bueno, pues definitivamente ha llegado al 127 y ahora resulta que el 78,6 y el 88 incluso están en zona de ventas. Luego, cuidado, porque si el mercado de acciones americano viene directamente a testear este área, ya no es una posibilidad de compra, ¿de acuerdo? Porque habría cambiado el área a zona de ventas, tendríamos un área de resistencia con posibilidad de continuación de la tendencia en la zona de ventas. Para lo cual, lo primero, observo una
un potencial pivote. ¿Por qué digo potencial? Porque me falta una vela para que tener dos por la derecha. Un potencial pivote de máximos nuevamente. Si realmente lo fuera, con su inmediato a la izquierda superior, ahí podríamos trazar ese área. Es decir, tendremos un nuevo área de resistencia en el mercado de acciones americano, con lo que quedaría atrapado por ahora entre ese potencial, repito, es un potencial pivote, me falta ver qué ocurre con esa vela y entonces ya sí tendríamos dos velas por la derecha, dos por la izquierda, para que esa vela de color negro sea pivote. En ese caso, repito, posibilidad de doble resistencia con un soporte justamente por debajo y posibilidades entonces de venir precisamente a cerrar ese hueco. Bueno, pues no hay posibilidad clara, igual que ayer en el webinar de cripto veíamos, bueno, interesantes posibilidades en control de riesgo. Podremos estar acertados, salir por recompensa, podremos estar saliendo por riesgo, podremos estar tratando de controlar el riesgo, minimizándolo en los mercados, como normalmente lo hacemos, pero definitivamente buen riesgo-recompensa en las operaciones y hoy, bueno, pues a lo mejor no hay tan buen riesgo-recompensa. De eso se trata el trading, de cribar, de filtrar y lo que veamos que es interesante, pues tratar de estar en la tendencia y lo que no, simplemente continuamos el estudio y no pasa nada. El índice del SP, el SP 500, sigue en su zona de compras y no hay esa posibilidad de control de riesgo por ahora. Vuelvo a la plataforma de análisis de mercados de Forex Analytics. Recuerden, por $1, ahí la pueden tener 10 días gracias al broker precisamente ITCAP. Broker multirregulado con soporte en español, MetaTrader 4, MetaTrader 5, también TradingView. Tenemos esa posibilidad por un tiempo de 3 meses tener la plataforma de Forex Analytics totalmente gratuito. Si quieren trabajar con el broker 8CAP, bueno, pues aquí tienes este botón verde que pueden, perdón, aperturar una cuenta con ellos. Recuerden que hay que depositar $500 como mínimo, eso es lo que les solicita el broker, porque la cuenta debe de estar preparada para operar, cuenta en live, ¿de acuerdo? Luego ahí teníamos esa posibilidad y tenemos a cambio 3 meses totalmente gratuitos en formato premium con Forex Analytics. Repito, broker multirregulado, es importante, ¿de acuerdo? Con soporte en español y 3 tipos de plataforma. Volvemos al panel de control. Una vez que ya estamos, hacemos clic, lo primero que observamos, el índice del dólar, bueno, pierde esos 100.00, ahora es un área de resistencia con posibilidades de volver a los 99.00, 98.80, que era un soporte importante dentro de Forex Analytics. Vemos de los 5 tipos de análisis macro, análisis de velas, totalmente en español, por supuesto con su gráfico, posibilidades técnicas. Aquí ven con esa posibilidad de continuación de la tendencia. Cuidado porque estaríamos ahora incluso apuntando, si fracturase ese área, cuidado que los áreas de soporte en la zona de ventas son interesantes áreas. Si a la fractura se produjese, tenemos un área de resistencia, ¿de acuerdo? Para poder controlar el riesgo y continuar la tendencia. Lo mismo ocurre en el área de compras con los áreas de resistencia, es decir, a la fractura de un área de resistencia se convierte en soporte para tratar realmente, esa es la dinámica del trading que tratamos de continuar. En ningún momento pretendemos comprar en una zona de ventas, ¿de acuerdo? Mucho mejor tratar de continuar esa tendencia, bueno, pues que se puede producir en la zona de ventas. Vamos a continuar con el SP 500. Aquí vemos en el corto plazo, flecha roja. Por ahora, interesante, ha fracturado dos soportes. Ahora tendríamos esas dos áreas de resistencia por encima. Y es que puede ser que el movimiento correctivo del SP 500 no haya terminado. De hecho, observamos el semáforo, 2 tipos de análisis en rojo de los 5. El macro está neutral, pero el de velas y el técnico básico están en color rojo. También estaría neutral, en este caso el de armónicos y el de, por supuesto, ondas de Elliot. Vamos a continuar con el oro. Bueno, el oro
vuelve a su zona de compras después del último movimiento en el oro que vino a la parte baja del canal ascendente. Definitivamente no fractura la parte baja del canal ascendente y vuelve a impulsarse. De hecho, fíjense que fracturó el nivel de soporte, resistencia intermedio. Eso se ve muchísimo mejor aquí en H4. Esta posibilidad de anterior resistencia, fíjense que aquí, que es un área de soporte, resistencia, no una pequeña delgada línea fina. Muchas veces tendemos a dibujar una simple línea. No, normalmente es un área que engloba una serie de puntos, una serie de pips con los que, bueno, pues ahí se puede ver perfectamente cómo el precio, en este caso en oro, bueno, pues cuando está por encima se apoya como soporte, por abajo lo toma como resistencia y vuelve a buscarlo ahí. Se ve claramente tanto como soporte como como resistencia y ahora está por arriba. El oro, posibilidades de volver a apoyarse como soporte. De hecho, fíjense, aquí, por ejemplo, en H4 estaríamos incluso viendo una nueva posibilidad de control de riesgo interesante, pivote de mínimos crecientes tratando de fracturar esa línea. Fíjense ahí, tendríamos una pequeña invalidación, una pequeña operación ahí al 61,8, mientras que esté el oro por encima de ese 78,88, sería una posibilidad excelente por ahora de control de riesgo con objetivo 127, 161. Tendríamos de hecho un 1,5 al 161 a venir a buscar ese pivote, ¿de acuerdo? En el oro. Interesante oportunidad que, bueno, se puede dar siempre que mantenga, lógicamente, esta zona de soporte. Luego, si fractura y hay que reconocer que estamos equivocados, invalidación, nuevamente, repito, en el 61,8 para el oro. Luego, por ahora, el oro, movimiento ascendente con vistas. Lo primero, bueno, pues a esos áreas más arriba, donde ya tuvo ese doble resistencia, incluso esa posibilidad de pivotes de máximos decrecientes, bueno, pues que haya sido fracturada. Continuamos con la plata. Interesante la plata que igualmente se apoya en el 32,00. Es interesante este nivel porque definitivamente la plata no continuó por debajo, se vuelve a situar por encima y cuidado. Se nos vuelve a zona de compras, ahí claramente zona de compras, luego ahora tendríamos una nueva posibilidad de control de riesgo. Vamos a ver dónde podría estar apuntando la plata después de esa fractura claramente de la línea de pivotes de máximos decrecientes. Bueno, pues ahora podría estar apuntando. Lo primero está claro que a los máximos estaríamos apuntando a ese pivote. Estaríamos apuntando a los 35, es decir, área de anterior resistencia y el 127,2%, que es uno de nuestros objetivos. No corramos detrás del precio. Si la plata vuelve al área de control de riesgo, excelente nueva oportunidad, 78,88 con invalidación, ya lo saben, 61,8 sería justamente por debajo de ese 32,00. Podríamos hablar del 31,55, 31,60 como posibilidad de invalidación con continuación del movimiento precisamente de la plata al 127,2%. Luego, por ahora, la plata sigue al oro. Luego, interesante movimiento de ambos que podría llegar a un objetivo interesante como es el 127,2%. En este caso, de la plata, ese objetivo sería un 1-3, con una invalidación en el 61,8 que estaría por debajo básicamente del 32,00. Vamos a continuar con el crudo. El crudo el Brent se quiere volver a situar en su zona de ventas, es decir, por debajo del ciclo de mercado. Nos desarrolló aquí doble pivote de mínimos, un área de soporte. Tenemos, por supuesto, el área de resistencia justamente por arriba. Lo tendríamos atrapado. Por un lado tenemos el área de resistencia, por otro lado de soporte. No ha habido fractura del área de resistencia, no hay posibilidad de control de riesgo. Hubiera estado bien, la verdad, que hubiera venido a fracturar este área, porque ahí tendríamos un excelente soporte. Bueno, no es tarde todavía, cuidado, el momento está apuntando a compras. Si se produce esa oportunidad en el crudo, es decir, que realmente viene a fracturar el área, fíjense qué interesante control de riesgo dejaría el crudo, ¿vale? El Brent en este caso, con una invalidación en 61 y tendríamos aquí un área excelente de control de riesgo en el 78,88, que como ven es un anterior área de soporte-resistencia. Luego, efectivamente, por un lado tendríamos un soporte menor en la línea, otro soporte mayor, una invalidación en el 61,8 y tendríamos un 1 a 5 al 161.
Pero yo me fijaría un poquito más y me gustaría también que observaran este hueco, es decir, si realmente se produce la fractura del área de resistencia, cuidado, que el crudo puede ser decisivo en venir a cerrar el 188,6% y estaríamos hablando de ese hueco. Fíjense que si yo hago la operación que hicimos ayer y tomo nuevamente la calculadora, una calculadora, ¿vale? Y por ejemplo hago 188 menos 78, ya saben, posibilidad de entrada y objetivo. Y el 78 menos 61, que les recuerdo que era 16, bueno, 61,5, 17. Y podemos dividir precisamente esos puntos de objetivo entre 17. Fíjense que estaríamos hablando de una operación 1 a 6,5. Es decir, esta del crudo merece la pena estar echándola un vistacito por si se produce. Si el crudo continúa su descenso, fíjense que el plan dice que cuidado con el momento y el momento apunta a compras. El crudo perfectamente puede seguir con su descenso y lógicamente será la posibilidad de venir a visitar ese área de soporte. Distinto es que tenga yo una posibilidad de control de riesgo. Vuelvo a repetirlo. El que un instrumento se mueva no significa que yo tenga una oportunidad de trading. Una oportunidad de trading la tengo cuando un instrumento se mueve y además yo tengo mi riesgo controlado, mi apalancamiento controlado. Sé reconocer esa configuración de precios, sé que puedo comprar en un soporte o vender en una resistencia siempre de la misma manera con riesgo controlado, con una invalidación. Eso es muy importante. Si se mueve un instrumento, correcto, debilidad en el crudo, correcto, posibilidad de ir al área de soporte inferior, pero no tengo posibilidad de control de riesgo. Eso es muy importante. ¿Dónde está mi posibilidad de control de riesgo en el crudo? A la fractura de la línea de resistencia, ¿de acuerdo? Si se produce esta línea, si se produce esa línea, ahí ya sí que tendré por un lado pivote de mínimos crecientes, bien, definición de tendencia ascendente, soporte menor, soporte mayor y posibilidad de venir a cerrar ese hueco. Si no se produce esa operación, por ahora en el crudo no tengo absolutamente nada. Un movimiento descendente, efectivamente, debilidad en el crudo que podría llevarlo, sí, correcto, a estos nuevos pivotes y hacer un triple suelo, cuádruple suelo, lo que tenga que hacer. Pero no hay esa posibilidad de control de riesgo. Eso es muy importante, definir lo que es un movimiento de un instrumento a una oportunidad de control de riesgo. Insisto mucho en eso, porque es que es una pieza clave, ¿vale? Para ser longevos en el trading, una pieza clave, diferenciar de cuando un instrumento se mueve a cuando tengo una oportunidad real de control de riesgo bajo mis propias reglas. Cuidado. El West Texas, bueno, pues aquí vemos que Forex Analytics lógicamente no nos va a dar esa oportunidad de control de riesgo en el crudo, en el Brent, en este caso. Fíjense que desde Forex Analytics nos dicen que está muy débil, corto plazo en rojo, largo plazo en rojo, macro en rojo, velas rojo, o está una posibilidad de onda de Elliott, la S1 fracturada, la S2 fracturada, convertidas en resistencias. Bueno, pues no hay esa posibilidad de control de riesgo y seguiremos esperando, no pasa nada. Es importante saber cuándo hay que estar tranquilos con las manos guardadas en los bolsillos porque no hay posible de operación. Vamos a ver la plata, que lo hemos visto por encima de ese 3200. Fíjense que en Forex Analytics la S3 ya es ese 3200, ¿de acuerdo? Luego ese vamos a definirlo como soporte crítico. Ya lo hemos visto en MetaTrader 5 del broker 8Cap. Este 3200, mientras que la plata permanezca. Volvemos a la plata un momento, porque es que esto es muy importante. Fíjense cómo si yo hago un zoom menos ligeramente y observo ese 32,00, 31,80, 31,50, ¿vale? Ese pequeño área. Observen cómo el precio va tomándolo como tanto resistencia como también soporte. Observen. Y las posibilidades ahora es que está por encima. Luego no hay una posibilidad clara de venta. La plata, la posibilidad de la plata ocurriría si fractura. Por eso yo insistía tanto en cuidado a la fractura del 32,00, porque ahí tendríamos un excelente área de resistencia y probablemente o se queda en rango, lógicamente, o viene a visitar un soporte inferior. Pero eso no ha sucedido en la plata. Sigue por encima del 32,00. Luego la perspectiva está intacta de venir a la zona de resistencia superior, que es justamente nuestro
127,2% de Fibonacci. Pues qué casualidad, ¿verdad? Que sea ese el objetivo. Dentro de Forex Analytics observamos la R1 fracturada. Este dato es importante porque se apoya como soportes color verde. Una R fracturada, bueno, pues se confirma definitivamente que es un color verde, posibilidad de continuación al siguiente nivel de Fibonacci, en este caso para la plata. Dos análisis, como digo, flecha corto plazo, flecha largo plazo, ambas en verde, y cuatro de los tipos de análisis en verde. Incluso una onda de Elliot. Fíjense si hacemos clic en la onda de Elliot, bueno, posibilidades ahí de fractura a la plata y observen cómo la onda de Elliot, recuerden, repito, básicamente una onda de Elliot fractura una línea, pequeño testeo. Si era, por ejemplo, de resistencia como soporte, continuación de la tendencia. Básicamente ahí tendríamos esa posibilidad de la fractura y de venir a visitar ese máximo. Bueno, pues ahí lo tendríamos en la plata. Vamos a continuar con Forex. Vamos a continuar por el dólar peso mexicano. En nuestro objetivo está el 19.00. Por supuesto, hay que ir minimizando el riesgo. ¿Qué significa minimizar el riesgo? Bueno, mi objetivo es 19.00. Aquí ha habido diferentes pivotes donde hemos, bueno, pues tenido esa oportunidad. Fíjense que ha producido el otro día, comentábamos que la fractura de un pivote sin momento no era interesante, que se produjo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, me remito al webinar anterior. Observen aquí cómo el momento ahora es negativo. Perdón. Ahí está, momento negativo a la fractura de ese velita pequeña y esa vela y la siguiente de color negro y blanco, ¿vale? Este es un pivote de mínimos, es decir, fractura nueva clara de línea estabilizada. Sí que tenemos momento, ¿verdad? En el dólar a peso mexicano. Bueno, ¿qué implica tener un momento? Bueno, es una medida de fuerza en la fractura de la línea con posibilidades de continuación de la tendencia. Aquí tendría un área de resistencia, concretamente en el área 78-88. Fíjense ahí, pequeño área de resistencia para el dólar peso mexicano que buscaría lógicamente la fortaleza del peso, en este caso en una tendencia descendente o en un cruce de Forex, pivotes de máximos decrecientes, donde el peso, en este caso es el peso, es la segunda divisa, precisamente es la fuerte. ¿De acuerdo? Cuando la tendencia es descendente, la fuerte es la segunda divisa. Cuando la tendencia es ascendente, la fuerte es la primera divisa en un cruce de Forex, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos una debilidad del dólar, ya lo hemos estudiado, efectivamente, no nos pilla de nuevas, cumple las correlaciones con el índice del dólar, con el DXY, por eso hemos empezado con el índice del dólar. Aquí tendríamos este área, interesante control de riesgo. Observen, lo más importante del trading, el control de riesgo sobre la operación. Esta operación es un 1 a 3 y un 1 a 5, nuevamente al 127 y al 161,8. ¿Dónde estaría la invalidación de esta posibilidad? Bueno, en torno a esos 20,00. Si yo puedo estar equivocado, básicamente tengo que controlar mi riesgo al 20,00. Corresponde con el 61,8 de Fibonacci. Básicamente tengo que al controlar mi apalancamiento a ese área y las posibilidades serían ahora de resistencia con posibilidad de llegar al 127,2% de Fibonacci, ligeramente por debajo de ese 19,00, incluso podría continuar un poquito más agresivo al 18,00. Fíjense, aquí tendría un 1,5, mientras que el dólar peso esté por debajo del área de resistencia. Y como soy un trader y debo controlar el riesgo, precisamente ahí, en ese área de resistencia, es donde pongo la comillas, comillas. Es decir, si mi dólar peso fractura mi operación, fractura el área de resistencia, la tengo que poner en cuarentena. Cuidado con un objetivo claramente deteriorado y una posibilidad de un alcance del área de invalidación o stop loss o como lo queramos llamar. Y entonces ahí yo es donde controlo el riesgo de esa forma. Si continuamos por el dólar australiano, pero vamos a ver, antes de continuar, vamos a Forex Analytics, precisamente a este dólar peso, que a ver qué nos puede indicar. Lo primero que observamos de los 5 tipos de análisis, bueno, hay dos en rojo. Perdón. Tendríamos esos dos tipos de análisis en rojo, técnico ondar de Elliott, un análisis en verde, el de velas, de hecho ha fracturado la R1,
Bueno, ahí se ha convertido ya en soporte y posibilidades de continuación de la tendencia. Aquí tendríamos la siguiente posibilidad, que precisamente la tendríamos ahí, en ese 19,41. Si lógicamente el dólar peso hemos visto que mantiene el área de resistencia, me refiero a este área, bueno, pues las posibilidades seguirían siendo descendentes. Ahora ya si continuamos con el dólar australiano, su cruce dólar americano, bueno, popurrí tremendo de velas, llevamos aquí mucho tiempo en esta posibilidad. Yo sigo viendo un soporte crítico en el área 65, 60 y, perdón, 63, 50, iba a decir 65. No, no, 63, 63, 50. Sigo viendo un soporte crítico donde anteriormente fue tanto soporte como también resistencia. Actualmente es un soporte porque el precio está por arriba, simplemente. Posibilidades para el dólar australiano. Básicamente, lo único que me queda es un área de resistencia de pivotes de máximos. Fíjense que tenemos una espiral de pivotes de máximos decrecientes. Ahí. Mal control de riesgo o bien línea de rango estrecho, como lo queramos llamar. Ahí tendríamos esa posibilidad. Para el dólar australiano, en esa debilidad del dólar americano, podría venir a visitar el área de resistencia. Luego, si no fractura ninguno de los dos áreas de resistencia, la posibilidad sería vuelta al soporte. Si fractura el soporte, cuidado, que tendríamos un área de resistencia y podría hacer un movimiento más agresivo descendente. En ese caso sería a favor del dólar. Como estamos viendo el DXY débil, ¿qué pasa si fractura este área de resistencia? Bueno, si fractura este área de resistencia, excelente nueva oportunidad de control de riesgo porque ahí tendríamos un soporte menor, un soporte mayor. Aproximadamente en el área 78, fíjense que aquí volveríamos a tener un 1 a 3 al 61,8 y tendría un objetivo al 127, por lo que mi modelo implicaría fractura del área de resistencia, que no significa que lo vaya a fracturar, significa que si lo fractura, tengo oportunidad de trading. Y si no lo fractura, el instrumento seguirá en rango. Vamos a continuar con el euro dólar. Otro cruce que definitivamente se apoya en ese área de soporte, no es fracturado y vuelve a la zona de compras. No solo eso, sino que ha fracturado una espiral de pivote de máximos decrecientes. Se ha situado por ahora por arriba. De hecho, si yo vuelvo a H4 o si lo dejamos en posibilidades de H4, yo puedo, por ejemplo, desde ese pivote controlar el riesgo, concretamente en esa línea. Observe que podríamos trazar estos niveles de riesgo-recompensa de Fibonacci, por ejemplo, de esta manera. Observen el 78,6 como precisamente coincide con la línea que habíamos trazado, anterior área de resistencia y también de soporte. Ahora ha tomado un pequeño área de resistencia, cuidado. 127,2%, no corramos detrás del precio. Por ahora sigo viendo pivotes de mínimos crecientes. Si viene a este área del 78,6 y cuidado que no lo introduzca en zona de ventas, si no ya saben que invalida la operación, posibilidad de compras con objetivo 61,8. En este caso volvemos a tener un 1 a 5 de la operación que estaría invalidada en nuestro 61,8 en ese caso. Continuamos con la libra dólar. Bueno, el otro día justamente ya comentamos que el rebote es importante, se había vuelto a situar por encima del soporte, se había apoyado como soporte, de hecho, bueno, pues posibilidades de continuación de la tendencia. Habíamos incluso visto un hombro, cabeza, hombro invertido, había fracturado la línea de cuello, se había venido a apoyar como soporte. Podríamos, por ejemplo, controlar, ese es el primer pivote del cambio, podríamos perfectamente venir a controlar el riesgo de recompensa de ese área como precisamente a la fractura, soporte, soporte, soporte y continuación de la tendencia. Y desarrolla pivotes de mínimos crecientes y nosotros podríamos establecer, bueno, pues nuestros niveles de control de riesgo. Voy a tratar de tomar los niveles de Fibonacci, que se me está moviendo la otra línea, no es la que yo realmente quería mover. Bueno, ahí tendríamos esa posibilidad, apoyándose ahora como soporte en el 127 sobre esta espiral de pivote de mínimo. Mientras que la libra dólar permanezca por encima de ese área, las probabilidades serían, lógicamente, de continuación de la tendencia. Para mí, estaríamos hablando del 1,35, 1,3480 de ese área, el 161,8% de Fibonacci. Vamos a continuar con el kiwi. Kiwi.
Bueno, pues un cruce que le pasa lo mismo que al dólar australiano. Por ahora soporte crítico en torno a esos 58,50, 58,60. Posibilidad de resistencia no ha sido fracturada y por supuesto pivotes de máximos decrecientes. Estos sí que han sido fracturados. Fíjense ahí, línea de rango estrecho, nueva fractura, se sitúa en zona de compra. Lo interesante que fracture el área de resistencia. Si no fractura este área de resistencia, vuelta con posibilidad al soporte. Cuidado con eso, porque podría volver nuevamente al soporte el kiwi y si fractura ese área de resistencia, ahí tendríamos una nueva excelente oportunidad de trading. Soporte menor, soporte mayor con posibilidad del 1 a 3. Ya lo saben, al 127,2% de Fibonacci. Vuelvo a Forex Analytics, al Kiwi. Una onda de helio tenemos. De los cinco tipos de análisis hay uno en verde, 10, 59,30. Ahí tenemos presionando ese 59,50. Si se aproxima a él, siguiente objetivo, estaríamos hablando del 0,6, el 59,80, con los 6.000, 0,6, 0,5980. Básicamente es el mismo número. Prácticamente ahí me estoy refiriendo al mismo área para el dólar neozelandés. Continuamos con el dólar franco. Bueno, se nos sitúa nuevamente en su zona de ventas con momento positivo y el precio por debajo de el ciclo de mercado. Nuevamente volvemos a tener una indecisión en los mercados. Hubiera sido interesante que hubiera fracturado nuestro área de resistencia que nos habíamos trazado. Realmente no lo hizo, no quiso. Bueno, pues ahora es un doble área de resistencia. Posibilidades ahora para el dólar franco de venir a visitar el soporte justo que tenemos por debajo a la fractura de ese pequeño canal que veíamos el otro día de pivotes de mínimos crecientes, parte baja de canal, parte alta de canal. Ahí lo tendríamos. Podríamos retrasar esa parte alta del canal, mover, recuerden, tienen que ser paralelas, ¿de acuerdo? Si no, no vale. Ahí lo tenemos a la parte baja del canal. Ahora es un área doble de resistencia. No puedo controlar el riesgo, obviamente, pero claramente es fortaleza del franco en este caso. Continuamos con el dólar yen. Bueno, se viene a apoyar en el área de soporte. Cuidado, soporte crítico para el dólar yen. A la fractura de ese soporte, veríamos si podemos o no controlar el riesgo. Por un lado tenemos ese área de soporte, por otro lado tenemos este de resistencia. Y me llama la atención que el dólar yen apunta a venta. Cuidado a la fractura, ¿vale? O si nos realiza un nuevo pivote de mínimos, que el dólar yen sigue decidido a la fortaleza del yen. Apunta a ventas. Y en este caso sí podríamos controlar el riesgo, ¿de acuerdo? No quiso la zona de resistencia, no hubo fractura. Es importante seguir el planteamiento y el plan de trading establecido. Si no hay fractura, no hay posibilidad de control de riesgo y ahora lo tenemos en la parte por debajo. Justamente si fractura ese soporte crítico, la primera posibilidad sería venir a visitar ese pivote. Voy a hacer una cosa, voy a suponer que ese es un pivote de mínimos, ya sabemos que no lo es, ¿vale? Podría hacerlo un poquito más abajo, aquí tenemos el inmediato a la izquierda inferior, podríamos tener un par bueno, pues un par de velas por ahí, cerquita, y tendríamos ahí prácticamente, fíjense ahí, el 50%, todavía no está preparado, pero lo estaría ahí casi coincidente con la parte alta del ciclo de mercado. Bueno, posibilidades de continuación, en este caso al 161,8%, interesante operación en el dólar yen. Antes de irnos, volvemos a Forex Analytics a ver el dólar yen. Bueno, posibilidades en el corto, en el largo plazo, claramente de fortaleza. Son rojas las líneas. Recuerden lo que hemos hablado del dólar peso. Claramente fortaleza del yen respecto del dólar. Hay dos tipos de análisis, el de velas y el técnico de color rojo. Luego también avalarían la fortaleza del yen, continuación del yen en este caso. Y bueno, pues en principio se sigue esperando por ahora la debilidad del dólar de cara a buscar ese 98,80, 99,00. Cuando llegue a ese área de soporte, que recuerden que está en zona de ventas, ya veremos qué sucede. Si lo fractura, cuidado, más debilidad del dólar se podría esperar y por lo tanto más fortaleza en este caso que estamos viendo del dólar yen, del yen, es decir, este cruce mucho más abajo. Podría el yen con el dólar, en este caso, por eso está en color
rojo. Recuerden, dentro de Forex Analytics, antes de irme, tenemos el Market Info. Este fue el gráfico del bias de hoy para tratar de hacer intradía. Ya saben, los traders que hagan intradía, posibilidades de visitar este bias chart. Un abrazo muy fuerte, traders. Muchísimas gracias a todos los que me han estado acompañando a través de Zoom, a través de Twitter, a través de Facebook, a través del canal de YouTube, de todos los streamings. Un abrazo para todos y que pasen un resto excelente del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.